Hola, muy buenas noches profesora, muy buenas noches compañeros. Bueno, digo buenas noches porque estoy grabando el video en la noche, pero si lo ven en otro tiempo, buenas tardes o buenos días. Procedo a exponer mi trabajo de paradigmas de la sociología educativa. Quise empezar esta exposición haciendo un pequeño glosario, así me ayuda a mí a entender un poquito más cuáles son los términos importantes para ahondar en el tema principal. Para empezar, sociología es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad. Disciplina significa compromiso, permanencia, profundidad y gusto. La sociología es también una actitud de conciencia crítica frente a la sociedad. Y el paradigma socioeducativo es un marco pedagógico y científico de referencia para comprender, analizar y avanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, abarcando diferentes contextos e integrando a todos los agentes educativos. Ahora, ¿qué es un paradigma? Bueno, un paradigma es una teoría o un modelo explicativo de las realidades físicas y también interpreta y explica una realidad. Lo más importante de cada paradigma es la posibilidad de pensar, abordar y crear abstracciones para un problema de una forma diferente. Recordemos que los seres humanos somos los únicos seres vivos que podemos crear abstracciones. Es por eso que tenemos la posibilidad de crear arte y de interpretarlo y de muchísimas otras cosas, por supuesto. Ahora, ¿cómo nace un paradigma? Bueno, lo que se debe observar y escrutar. Primero observamos una situación, un conflicto, algo que pensemos que no está bien. Entonces empiezan a surgir interrogantes. El tipo de interrogantes que se supone hay que formular para hallar respuestas en relación al objetivo. Bueno, ¿cómo deben estructurarse esas interrogantes y cómo deben interpretarse los resultados de la investigación científica? Entonces, el paradigma empieza, es justamente lo que estamos haciendo ahorita con nuestro trabajo con nuestra tesis, con nuestro trabajo de investigación. Observamos un problema al que queremos darle un resultado. Entonces empiezan a surgir varias interrogantes, creamos hipótesis o supuestos de investigación y entonces a partir de todo un desarrollo de la investigación y conclusiones ya podemos construir un paradigma, ya que contrastamos por supuesto el supuesto de investigación, si nuestra investigación es cualitativa o o hipótesis si nuestra investigación es cuantitativa. Los paradigmas son de gran importancia en el desarrollo de cualquier ciencia, que definen el qué, cómo, el cuándo, el para qué de las investigaciones a realizar y la forma que deben interpretar los resultados obtenidos. Es lo que justamente acabo de explicar. Bueno, ahora ya voy a entrar al primero de los paradigmas, que es el liberal, arte y emancipación. Paradigma liberal. Bueno, en el siglo XIX surgió este movimiento que es el liberalismo. Entonces, el liberalismo clásico pone énfasis principal en garantizar la libertad del individuo al limitar el poder del Estado y maximizar el poder de las fuerzas y el mercado capitalista, como una respuesta a la revolución industrial y la urbanización del siglo XIX en Europa y en los Estados Unidos. Se le identifica como una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose por supuesto al absolutismo y al conservadurismo. Y emancipación se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sugestión de alguna autoridad y o potestad. Emancipación del arte. Bueno, el arte que se define como arte, aquel que se encuentra en museos y contenedores que define lo que se exhibe, en algún momento en el pasado era popular. En el modernismo estamos hablando de una etapa de antes de la Segunda Guerra Mundial, se volvió elitista, es decir, que solo se podía apreciar en monasterios, abadías, iglesias, catedrales, palacios, etc. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, empieza la etapa que se llama postmodernista. Fue aquí que se produjo la emancipación de las artes. Entonces, las artes salen de estos contenedores tradicionales y se convierten
bueno, dejan de ser arte elitista y se convierten en arte de masas. La comunidad se convirtió entonces en público. Esto es bien interesante porque fue en este momento donde se produce una separación entre los objetos bellos, ¿no? Que era lo que se consideraba arte, y aquellos objetos que aunque sean bellos también, también tienen una función vital. Esto es lo que era el arte para la gente común, para el pueblo. Entonces, el arte de estos contenedores que lo definían como arte saltó a la cotidianeidad, pero corriendo peligro obviamente su título de arte. Esto me parece muy interesante mencionar porque en la universidad yo hice, mi tesis se trató de apropiación de arte digital en museos y galerías. Y era muy interesante porque hicimos un trabajo de campo, entrevistamos a personas en la sala digital del Museo Rufino Tamayo y también en la sala A y B del CENART. Entonces había exposiciones de arte digital en ese tiempo, hace mucho tiempo, en el 2003, 2004. Y entonces era muy interesante porque la gente solamente creía que era arte porque estaba en un museo. Le preguntábamos, ¿tú crees que lo que viste es arte? Y decía, pues creo que sí. Y le preguntábamos por qué y decía, pues porque está en un museo. Entonces, si lo vieras en otro lado, ¿creerías que es arte? Y nos decían que no, que era una simple animación que vieron en la tele. Entonces es muy interesante cómo el espacio le da la definición al objeto. Voy a saltar ahora a paradigma economicista, el capitalismo artístico. Bueno, el paradigma economicista es una corriente de pensamiento económico que, siendo defendida por sus autores, se considera válida para la consecución de unos determinados objetivos y satisfacer las necesidades que posee la sociedad. En la postmodernidad, el arte dejó de ser elitista, es lo que mencionaba anteriormente, y se produjo arte para las masas a partir de una palabra clave, esto es reproducción. Las manifestaciones artísticas, por supuesto las plásticas, llegaron a más gente. Se podían reproducir en cadena a partir de las máquinas, de la invención de las máquinas, de la revolución industrial, y entonces llegaba muchísimo más gente. Ya no tenías que ir al museo para recibir esta obra de arte, ahora la podías recibir desde tu casa. Sin embargo, hubo un pero que fue que perdieron su originalidad y también su singularidad. Ahora es cuando la producción del arte se capitaliza y entonces se convierte en negocio. Y el paradigma crítico, reproduccionista y arte social. Bueno, el paradigma crítico reúne todas las posiciones críticas para analizar los efectos de la cultura de masas, información mercantil y administrada. Este propone un nuevo concepto de sujeto y sociedad. Se cuestiona la supuesta neutralidad de la ciencia y de la investigación, utiliza fuentes e interpretaciones de los hechos para una transformación de la realidad, entre muchos otros objetivos. Ahora, democratización del arte. Esto es muy importante. Cuando el arte se volvió arte de masas, entonces obtiene la capacidad de reproducirse para llegar a más personas dentro del colectivo. Entonces, esto es interesante porque ya no solamente los tocados por Dios podían ser artistas. Ahora cualquiera que tuviera las circunstancias, que tuviera las herramientas, que tuviéramos las condiciones correctas para crear, puede ser artista. Y por otro lado también, cualquiera que pudiera tener acceso a una obra de arte, admirarla, recibir, interpretar el mensaje, podía ser espectador. Entonces, este hecho muy importante social, llevó consigo un peligro porque entonces había exceso de oferta, pero había déficit de demanda. Entonces es por eso que en la actualidad buscamos en educación básica sensibilizar, educar y formar tanto artistas, sí, pero también consumidores de arte. Ahora, arte culto y arte vulgar. Era lo que mencionaba hace un momento de la investigación que tuve oportunidad de hacer en la carrera. ¿Qué define el arte?
¿quién dice que es arte y que no? ¿Qué diferencia hay entre arte culto y arte vulgar? Rafael García Sánchez dice, los que caen dentro del primer ámbito serían los que disfrutarán dentro de un tipo de experiencia estética autorreferencial, cuya finalidad es la exclusiva belleza no orientada a la vida práctica. Esto él lo menciona o lo define como arte culto. Y los otros, el público, aún pudiendo acceder a la contemplación de las obras de arte, con frecuencia mantendrían un cierto alejamiento comprensivo en tanto sus formas de vida están orientadas a la mera utilidad práctica. Bueno, entonces, esto es tema de un debate, de 1000 horas, de muchas cosas, de muchas disertaciones, de muchas reflexiones, pero la realidad es que para las personas que viven día a día y llevan sus cuentas justas, ellos prefieren a lo mejor un domingo en la tarde descansar, ver un partido de fútbol desde su casa, que pagar cierta cantidad de dinero para entrar a algún museo, para entrar a alguna obra de teatro, a un espectáculo de danza. No es algo que ven como vital, algo que sea importante para ellos. Se pueden gastar 600, 700 pesos en un boleto para un partido de fútbol, pero jamás, o sea, no hay modo de que los convenzas para que se gasten 150 pesos o menos en una obra de teatro. Entonces es triste lo que menciona Rafael García Sánchez, pero es cierto. El arte, a pesar de tantos años y de tantas iniciativas para acercarlo a la gente común, a la gente normal, ha sido complicado. Dentro de la investigación, bueno, no investigación, dentro más bien de la presentación que realicé, voy a poner un link con esta presentación oral para que usted la pueda ver, y al final tengo mis referencias. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su atención, que tengan bien bonito día, noche o fin de semana, y que Dios los bendiga. Y gracias, profesor. Hasta luego.